Buenos días a todas, a todos. Estamos hoy con Pecado de Ibris, que presentan Talaré a los hombres de Sobre la Faz de la Tierra, y nos acompañan su directora, creadora y germen de todo este asunto, que es María Velasco, uno de los actores, que es Joan Arraez, y una de las actrices, que es Beatrice Bergamín. Pues vamos a comenzar por algo tan sencillo como averiguar qué es Talaré a los hombres de Sobre la Faz de la Tierra. Pues yo, Javier, a menudo digo que es un vía crucis de una mujer millennial, ¿no? De una mujer millennial como lo soy yo, que se va a ir encontrando tanto en contextos familiares, en contextos laborales, pero incluso también en el contexto universitario, con una violencia que hemos normalizado, ¿no? Que es la violencia machista. En la obra se cuenta una experiencia de prostitución en primera persona, pero me gusta decir que se presenta en realidad el conjunto de la sociedad como si fuera una especie de gran burdel, ¿no? Es verdad que a pesar de lo terrible, luego la obra tiene un final muy esperanzador, muy enaltecedor. Está el reencuentro diríamos, con la niña interior o con ese mundo mágico de la infancia, ¿no? Que nos protege. Sí, viendo la función, hay una conexión entre feminismo y ecología un tanto peculiar, ¿no? Y inhabitual. ¿Nos hablas un poco de esto? Sí, yo realmente creo que la violencia que se ha generalizado contra los recursos de la naturaleza, ¿no? Creyendo que la naturaleza era una fuente inagotable, también quizá los hemos generalizado, ¿no? contra otro tipo de sensibilidades, incluso de seres que hemos creído inferiores en la escala, ¿no? Entonces yo digo que al final la violencia, por ejemplo, contra el ecosistema, la violencia contra la naturaleza es una violencia contra todos, y es una violencia también sensible, ¿no? Entonces realmente por ahí decíamos, bueno, lo que le va pasando a esta protagonista es también una especie de desertificación casi de sus recursos, de sequía, de su imaginación y de su deseo, ¿no? De ahí la comparación entre ecología y feminismo. Hay Y una yo hibridación. Sí, quisiera perdóname. añadir que yo creo que una de las preguntas fundamentales que plantea el texto, porque como todo buen texto hace muchas preguntas, es cómo podemos vincular el pensamiento ecologista con la violencia en las relaciones humanas, incluidas las relaciones sexuales. ¿Cómo podemos aplicar ese pensamiento a las relaciones humanas? Y es una pregunta interesantísima, bueno, como concepto, ¿no? El pensamiento ecológico en el sentido de búsqueda. Por eso el texto plantea esta relación entre el bosque y la búsqueda en este viaje que comentaba María, que vive ella misma a través del personaje de la niña, interpretado por Laia Manzanares, que es un viaje hacia el bosque, es decir, hacia la búsqueda de una voz propia, una voz que se pueda desvincular y que lucha por desvincularse de las voces adquiridas, tanto a través de la educación con la familia como con la educación impuesta por la universidad, por el colegio, una educación paternalista y machista. Y en este viaje, en este vía crucis que plantea María, pues el personaje protagonista de la obra encuentra su propia voz. Hay una hibridación de lenguajes en el planteamiento del espectáculo. ¿Cómo son estos lenguajes que empleáis? Pues ciertamente en la obra, y es un poco la línea que hemos ido marcando con Pecado de Ibris, hay una apuesta innegable por el teatro de texto, ¿no? Yo creo mi herramienta es la palabra, pues también la de Beatrice, ¿no? Como mujer de teatro, pero siempre me ha gustado luego que esa palabra de alguna manera casi como esporas, ¿no? Se diseminase en otros lenguajes.
y de ahí una intensa colaboración con coreógrafos, ¿no? Que siempre he mantenido en las obras. En este caso es Joaquín Abella, coreógrafo y bailarín, que aporta una parte muy importante, no solo en los pequeños momentos que hay más coreográficos, ¿no? Sino en la propia partitura de movimiento de la pieza. Por otra parte hay pinceladas, también una pincelada de música en directo. Lo hemos cuidado con el músico, que es también el sonidista, que el sonido fuera también una experiencia a veces física, ¿no? Que pasara por el cuerpo. Y sobre todo, bueno, yo vengo de la plástica, ¿no? Para mí la plástica, para mí la imagen es tan parlante o más como la palabra, ¿no? Entonces realmente al concebir esto, al soñar este espectáculo, ¿no? Al pensarlo de pie, al pensar cómo esa poesía se iba a levantar, yo siempre pienso en concebir una obra que sea para los 5 sentidos, ¿no? Que no solo sea para lo intelectual, sino que sea sobre todo también para lo sensible, ¿no? Que quien salga de ahí salga con una experiencia. Y así es, porque tiene una puesta plástica aplastante, ¿no? Muy potente. Fran, ¿cómo es transitar la interpretación desde este lugar no naturalista, de este realismo mágico que plantea María? Bueno, pues es una experiencia. Ya trabajar con María desde esos textos tan viscerales es una experiencia maravillosa, pero en concreto en mi caso, que me hace viajar a través de 2 personajes muy, muy diferentes. María me propone el trabajo de encarnar un personaje femenino, maternal, con unos sentimientos de cuidadora, de madre, y luego un personaje masculino, más destroyer, por decir una palabra un poco más general. Entonces, esa transición es un poco lo que soñamos todos los actores, ¿no? De hecho, la experiencia como actor es un viaje. Es un viaje ya a la lectura del texto, y es un viaje, creo, muy necesario, porque solamente leído el texto te coloca en un lugar en el que estás viendo la cantidad de lugares en los que esta violencia, ya sea una violencia machista, ya sea la violencia contra la naturaleza, está presente. Y transitar esos lugares es un viaje. De hecho, creo, al menos desde mi experiencia, que tanto el proceso de ensayos como la obra, cada vez que lo hacemos, es prácticamente un ritual. Estamos dejándonos algo de nosotros y estamos compartiendo algo. Se ha creado una piña, una forma de trabajo, viniendo desde lugares muy diferentes, posiblemente incluso estilísticamente y de formación, desde lugares muy diferentes del teatro, de la música, de la danza. Se ha creado una familia en la que estamos respirando esa realidad tan dura, y creo, y me gustaría señalar lo que comentábamos antes, que al final el mensaje es positivo, hay una esperanza que tiene que ver con la esencia y la raíz de todos nosotros, que es la propia naturaleza. Es una experiencia prácticamente ritual y real, auténtica. Ahora me gustaría averiguar cómo ha sido el proceso, cómo ha sido desde su origen, cómo ha sido todo el proceso de producción y cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos hasta el escenario. Pues mira, la producción, que la asumo con mi socia, con mi compañera Ana Carrera, yo siempre digo que ella y yo, que estamos creciendo juntas en el teatro, somos un poco Thelma y Luis, porque cuando nos gusta un proyecto nos lanzamos a la carretera con nuestros propios recursos, ¿no? Lo cual no quiere decir que hagamos las cosas cutres, porque creemos que, aunque nos lo pongan muy difícil, hay que garantizar como estas condiciones dignas para la profesión, ¿no? Entonces, en este caso fue así, y a mí me hacía mucha gracia luego igual leer en una de las reseñas que surgió después del estreno en el Festival de Otoño, que era una de las producciones de mayor envergadura. Mentira, mentira. No hay envergadura, es una producción barata, pero sí que hay, creo que, mucho esfuerzo y mucho cuidado. Y lo que estaba destacando Fran, o sea, yo creo que con el casting he hecho sobre todo también una familia, ¿no? Empezamos a trabajar, el proceso de creación coincidió con el COVID, o sea, realmente fuimos burbuja, y trabajar en esas condiciones que por una parte son terribles y por otra parte la sensibilidad está a flor de piel, parece que uno se da cuenta de pronto de lo que importa, de la muerte y de la vida, ¿no? Lo que hizo es que realmente el proceso estuviera en una especie de estado de gracia, o que las relaciones humanas estuvieran en un estado de gracia, ¿no?
Entonces esto la verdad que sucedió así, y cuando veo el casting estoy muy orgullosa porque son estas cosas que están en el proceso pero que luego se traslucen en la puesta en escena, que uno puede realmente olfatear esa energía, ¿no? Y que ahí hay unas relaciones muy reales. Sí, a mí me gustaría añadir que ciertamente nos hemos convertido en una familia verde. Somos una especie de árbol con muchas ramas y luego hemos tenido la inmensa suerte, que no siempre pasa en todos los procesos, de poder vivir el espacio físico y el espacio emocional que nos ha permitido María de hacer nuestras propias creaciones personales en las que cada uno de nosotros se implicaba desde su yo y desde sus circunstancias y desde su experiencia personal, como decía Fran, pero para luego ir ordenándolo con muchísima precisión y muchísima delicadeza para poner nuestro trabajo al servicio del cuento, al servicio de la historia que quiere contar María y que hemos contado todos juntos, pero no solo los actores, sino muy desde el principio del proceso, incluyendo los otros elementos que están intrínsecos en la puesta en escena, como son las proyecciones, como es la música y como es la estética. Y desde un lugar muy común hemos ido uniendo todas esas hojitas del árbol hasta hacer que creciera. Pero María, dentro de ese árbol, nos ha permitido también hacer nuestra creación personal. Y luego una cosa muy excepcional y muy bonita, que yo creo que está todo imbuido de mucha alegría, de mucha ilusión, que evidentemente se trasluce y traspasa, y le traspasa al público y crea mucha empatía. El texto de María es un texto muy personal, muy potente y muy poético y muy suyo, pero traspasa el escenario y traspasa a nivel emotivo, es muy empático, es muy tocable. El espectador se ve muy reflejado. Pues tomo como testigo esa alegría que dices, Beatrice, tan necesaria y tan revolucionaria en este momento. Creo que no puede haber algo más revolucionario en este momento que la alegría para salir de este fondo en el que hemos caído, ¿no? Pues nada, deseando encontrarnos en MacFeria con vuestro proyecto, deseando ver cómo le dais vida y deseando ver cómo fluye y arranca en una potente gira, espero. Así que nada, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por vuestra participación en MacFeria. Gracias, Javier. Gracias.